Hola, Dios te bendiga. Hola, hola, ¿cómo están? Es una gran bendición estar en este lugar. Que esté bien en su casa, es una bendición. Estamos aquí en el Templo Centro Familiar Cristiano, es una bendición poderles saludar de este lugar, esperando que se encuentren bien. Hoy estamos celebrando, ayer lunes celebrábamos el lunes de autoridad, hoy es martes de controversia. Y quiero compartirle una palabra del Señor para su vida, esperando que esta palabra edifique su vida espiritual. Y yo quiero leer la palabra de Dios allí en el libro de Marcos capítulo 11, verso 20. Si tú me puedes escuchar y puedes leer la palabra de Dios está ahí. Dice: y por la mañana al pasar vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándosele, le dijo: Maestro, he aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tener fe en Dios. La Biblia dice que el día martes por la mañana Jesús y sus discípulos regresaban a la ciudad de Jerusalén. Y ese día pasaban por la higuera que Jesús dijo que jamás daría fruto. La vieron que estaba seca en ese momento. Esto nos hace una aclaración sobre nuestras vidas. El día de ayer hablábamos que nosotros como iglesia tenemos que dar frutos al 100 por 1. Y esto es algo tan hermoso cuando nosotros entendemos que el pueblo de Israel se refería a la nación, al pueblo de Israel, en un momento que ellos tenían que dar fruto. Muy bien, vemos la autoridad el día de ayer lunes. Hoy vemos cuando nuevamente Jesús regresa por la mañana y ve la higuera que está seca. Entonces, pero va derecho al templo. Él se dirige al templo. Y quiero enfocar un poquito mi mensaje el día de hoy, la palabra que quiero compartirles con ustedes. Mateo capítulo 21, verso 23. La palabra dice de esta manera: y cuando llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos y el pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaban: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Muy bien, los líderes judíos buscaban a Jesús el martes y lo encontraban en el templo en el día y conoce como el día de confrontación, o lo llamamos como el martes de controversia, que su significado lo podemos encontrar. Controversia en latín, controversia es una discusión entre dos personas o más. A decir que defender un punto importante, que Jesús defendía su punto de la palabra de Dios y los judíos defendían su otro punto. Entonces quiere decir que en el Evangelio de Mateo ofrece más largo informe del día martes, desde el capítulo 21-23 hasta el capítulo 26-25. Nos relata toda la historia de lo que pasó ese día, ese momento, ¿verdad? Pero vamos a ver unos sucesos. Primero, los líderes judíos cuestionaron la autoridad de Jesús. Ese es el número uno. Creo que cuando Dios tiene nuestra autoridad, cuando Dios es el rey, hablábamos ayer que era el rey, que él era el soberano, ¿verdad? Y los judíos buscaban la forma de contradecirle. Y quiero, allí en el libro de allí mismo de Mateo capítulo 21, verso 23 al 27, nos relata su historia, ¿verdad? Cuando llegó el 24, déjele leo el 24. Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta.
Si me la contestáis también, yo diré con qué autoridad hago estas cosas. Mira, le hacen una pregunta a Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estoy en el 21-23 del Evangelio de Mateo. Entonces, le dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Amén. Le hacen esas preguntas. Y ya respondió. Jesús le dijo, yo también les haré una pregunta. Si me contestáis, también os haré con qué autoridad hago estas cosas. Y le hace la pregunta clara, la pregunta clave que Jesús les hace. Dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? El verso 26. Y decimos que de los hombres tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan como el profeta. Yo, el 27, me gusta la respuesta que Jesús les da al 27. Y respondiendo Jesús le dijo, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo digo qué autoridad hago con estas cosas. Él tiene la autoridad, pero los judíos buscaban la forma de buscar una forma de sentenciar a Jesús. Número 2, Jesús predica martes sobre 3 parábolas. Allí, todo el capítulo 21 que estamos viendo ahorita, está en el templo y empieza él a hablarle y empieza a predicar 3 parábolas. La parábola de los 2 hijos, ¿verdad? Que se encuentra 21 de 28 al 32, ¿verdad? Llevo la otra parábola de los labradores malvados, Mateo 21, 33 al 36. La parábola de la fiesta de las bodas, Mateo 22, del 1 al 14. Tercero, los líderes judíos tratan de ponerle trampas a Jesús. ¿Verdad? Realmente cuando nosotros empezamos a hablar, o cuando Jesús empezaba a hacer grandes cosas, recordemos una de las cosas que Jesús le decía, ¿por qué sanas en sábado? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué sanas? ¿Por qué liberas? ¿Por qué haces esto? Y realmente Dios le dio una autoridad extraordinaria a Jesús, ¿verdad? De alimentar a 5,000 hombres. Bueno, hizo muchas cosas, pero la gente no estaba de acuerdo. Los judíos no estaban de acuerdo en ese momento y buscaban la forma de contradecirle, de opacar el ministerio que él estaba diciendo. Amén, en ese momento. Pero me gusta su palabra, y cada una de estas 3 parábolas del Señor de gloria compromete a líderes judíos que no aceptaron a él como el Mesías o el Salvador. Realmente no estaban de acuerdo, no lo aceptaron como el Mesías o el Salvador. Al contrario, ellos le rechazaron abiertamente y le hacen 3 preguntas, según ellos, muy difíciles de responder. Fíjate, lo rechazaron, ¿verdad? Lo menospreciaron en ese momento. Amados, a veces el pueblo de Dios necesitaba un Salvador. Y yo creo que el pueblo de Dios quería un guerrero que viniera, luchara, ¿verdad? Peleara defendiéndolos a ellos, ¿verdad? Pero aquí ellos lo rechazaron, ¿verdad? No quisieron. Y le hacen 3 preguntas, cayendo en una trampa. Estoy en el capítulo 22, Mateo 22, del 15 al 22. La trampa acerca del pago de tributos. ¿Verdad? Hacen una trampa para que él caiga en ese momento y le hacen esa pregunta.
que si tenían que pagar tributo. Y Jesús les dice, bueno, enséñeme una moneda, de quién es el rostro o la cara de la moneda, ¿no? Pues esa, entonces lo de César, lo de Dios, de Dios. Y realmente buscaban la manera de que Él se equivocara. Pero yo quiero decirle que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Jesús realmente que dio su vida por nosotros, predicó la palabra con poder y nos habló a través de estas parábolas con un fin de alimentarnos a nosotros y creer a través de su palabra. Entonces, la otra trampa acerca de la resurrección, Mateo 22 del 23 al 33. Y la tercera trampa que le pusieron es acerca del gran mandamiento, Mateo 22 del 34 al 40. ¿Verdad? Entonces, realmente son trampas que quisieron ponerle a Jesús, pero Dios él siempre tenía una respuesta dada a cada situación. Uno de los mandamientos principales es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso Él hacía la obra extraordinaria, por eso ganaba en sábado, por eso Él hacía la obra que la gente que necesitaba, Él estaba dispuesta al servicio. Yo creo que nosotros debemos estar dispuestos también. Cuando la gente nos necesite, necesitamos que Él sea con nosotros. Mire, quiero leerle su palabra en Juan capítulo 8, verso 43, que dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podás escuchar mi palabra. Ellos no podían entender. Hay muchos de nosotros que no podemos entender la palabra de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? Dice el verso 44, vosotros sois de nuestro padre el diablo, y los deseos de nuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque este es mentiroso y el padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Fíjense, a veces andamos creyendo en otras cosas. Me gusta cómo Jesús se expresaba a través de parábolas, explicando cada parábola para beneficio de nosotros. Pero ellos no creyeron, mi palabra no me creen, pero sí estamos creyendo en otras cosas. Sí ponemos la mirada en otras cosas. Pero Dios nos está enseñando hoy que Él es el único camino para la verdad, para llegar al Padre. Y eso es lo que se le estaba diciendo a través de estas parábolas, lo que Él estaba predicando la palabra de Dios, le decía a ellos, a los judíos. La palabra del Evangelio San Juan capítulo 14 verso 6 dice: yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí. A través de su palabra podemos llegar nosotros al Padre. A través de Él podemos conocer las grandes bendiciones que Él tiene para nosotros. Hermanos, yo le invito, verá, que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. La Biblia nos relata esto en Mateo 26 del 3 al 5. Mire, déjele leo. Busque su Biblia, por favor, Mateo 26 del 3 al 5. La Biblia dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle. Pero decía: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces ellos estaban buscando una forma vil de buscar algo para poder sentenciar a Jesús, ¿verdad?
lo vamos a hacer. Pero ellos lo dijeron, vamos a hacerlo en secreto para que el pueblo no se dé cuenta. ¿Por qué no querían que el pueblo se diera cuenta? Porque mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente creyó en su palabra. Mucha gente está convencida. ¿Por qué? Porque esta palabra ya no era nada más para el pueblo de Israel, sino el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, que dice, a lo suyo vino, mas no le recibió, mas a lo que le recibió, le dio el poder de ser llamados sus hijos. Quiere decir que muchas de las naciones o otras naciones vinieron y conocieron al Señor y caminaron con Él, anduvieron con Él, amén, y mucha gente creyó. Entonces, por eso dije que no se sepa el pueblo, que no se entere el pueblo, porque si se enterara el pueblo, se iba a aventar sobre él. Recordemos que Juan el Bautista empezó a predicar la palabra de Dios también. Entonces, preparó el camino. La palabra de Dios ya estaba iniciándose a través de Juan el Bautista, pero ellos dijeron, vamos a hacerlo para que el pueblo no se entere. Tenían miedo que el pueblo se rebelara, que el pueblo se levantara. En esta reunión los líderes judíos se dan cuenta que ellos tendrían que arrestar a Jesús rápidamente. ¿Verdad? Es así como Dios Padre prepara también la obra magna de la salvación para los hombres sin que nadie lo supiera, ni siquiera Satanás. Creo que Jesús empieza a hablarle a la gente a través de parábolas, prepara el camino, amén. Mucha gente acepta a Jesús como su Salvador, amén. Tenía estrategias. Tenía algo importante que hacer. Pero yo quiero decirle el día de hoy que es más de controversia. La gente quiere batir en debate. Ellos querían debatir. Pero yo te voy a decir una cosa que dice: yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que nos lleva a la vida eterna. Podemos discutir con mucha gente, pero solamente Él es el único. Los judíos buscaban la forma. Mañana, primeramente, estaremos celebrando miércoles de retiro, y después jueves de intimidad con el Señor, ¿verdad? Y después el viernes estaremos celebrando las 7 palabras. Sábado de gloria, día de reposo. Pero también celebraremos el domingo, que es un día de victoria, donde celebraremos que Jesucristo vive, ha resucitado. Y nosotros creemos en un Dios todopoderoso, iglesia, y por eso le servimos a Él. Yo te invito a que meditemos el día de hoy en esta palabra, martes de controversia. Los judíos se juntaron para buscar una falta en que se equivocó Jesús, para poderlo sentenciar y llevarlo a la muerte. Ellos querían llevarlo a la muerte, pero la muerte física, sentenciarlo. Pero sabes una cosa, mire, Él no vino a quebrantar la ley, sino Él vino a cumplirla. A cumplir la palabra de Dios en usted, en mí, como hijo de Dios. Valoremos esta palabra, hermanos. Valoremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hablando la palabra de Dios, y hablábamos el día de ayer, que la autoridad que Él tenía para salvar, buscar y salvar lo que se había perdido, es algo tan hermoso que nosotros podemos valorar. Hoy vamos a tomar un momento de oración. Solamente esta es una reflexión, no es una predicación, simplemente es una reflexión para meditar el día de hoy. Si estamos, hazte una pregunta tú mismo: ¿estoy en contra de Dios o no estoy en contra de Dios? ¿Estoy haciendo las cosas
para Dios o no lo estoy haciendo para Dios? Vamos a cerrar un momento nuestros ojos, hermanos, y meditemos esta palabra el día de hoy. Cierra tus ojos. Padre, qué bueno eres. Tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor, que podemos ver la mano poderosa en nuestras vidas, y hoy queremos agradecerte el día de hoy. Nuevamente te doy gracias, Señor, porque estamos celebrando una semana de victoria, una semana de triunfo, Señor Padre, lo creemos. Y hoy, martes de controversia, nos indica que tenemos que ponernos de acuerdo. Hemos creído en tu palabra, hemos creído que tú nos has dado vida eterna, hemos creído, Señor, que diste tu Hijo unigénito para morir en aquella cruz del Calvario para hacerme libre. Y hoy puedo declarar esa palabra para mi vida. Hoy puedo declarar, Señor, que tu palabra es palabra de poder sobre nuestras vidas. Yo bendigo el día de hoy a la iglesia. Bendice a la iglesia metodista. Bendice a nuestra iglesia Centro Familiar Cristiano, Señor. Sigue bendiciéndonos como lo has hecho hasta este momento, Señor. Y recibe la honra y la gloria que tú mereces, Padre. Hoy, Señor, solamente te decimos gracias. Y seguimos adelante y seguimos confiando que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestra fortaleza. Aprovecho esta oración, Señor, por orar por si alguien está pasando alguna necesidad, Señor, suple esa necesidad. Aprovecho para orar, Señor, si alguien está enfermo, trae la palabra de sanidad sobre sus vidas. Y declaro, Señor, prosperidad, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Y manténnos firmes. Como dice tu palabra, ceñidos nuestros lomos con la verdad, Señor. Tu palabra, Señor, caminemos firmes, Señor. Y que tú eres nuestro Dios. Muchas gracias, Señor, por esta reflexión. Que podemos decirte, Señor, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por tu atención. Recibe unos saludos de nuestra familia pastoral, de nuestra amada iglesia Centro Familiar Cristiano, allí en su casa. Reciba bendiciones y seguimos adelante. Mañana, primeramente, a partir de las 7 o después de las 7, estaremos aquí también transmitiendo mañana nuestro miércoles de retiro, una palabra fresca para tu vida. Entonces, escúchanos y comparte esta publicación con tus seres queridos y recibe bendiciones. Muchas gracias por tu atención. Les amamos. Muchas gracias. Dios les bendice.